En busca de la identidad, exilio y resiliencia. La lucha enloquecida. La lucha enloquecida entre las 3A y la represión. Sin duda no es eso lo que quiere nadie en la Argentina. Pero esta crisis de autoridad continúa en el Partido Justicialista, tal como se pone de manifiesto en una campaña en la que jamás se debió haber caído en la calumnia, jamás se debió haber caído en métodos reñidos con la democracia argentina. Hola oyentes de Radio Sefarad, les damos una vez más la bienvenida a este programa que realizamos en Radio Sefarad entre Jorge Schneiderman y yo aquí en este tercer programa, en esta tercera entrega, una segunda dedicada a los gauchos judíos. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Alejandro? Un gusto, como siempre, compartir contigo y con la audiencia esta charla. Y bueno, en primer lugar te quiero comentar que ha habido buenos ecos con respecto a los programas anteriores, mucha avidez por saber acerca de lo que fue el derrotero de los diferentes grupos migratorios judíos que llegaron a estas tierras, ¿verdad? Bueno, nos alegramos de eso. También aquí parece que en España quienes van escuchando o nos dan al menos retroalimentación o feedback que se dice sobre él, pues están a gusto con estas breves charlas sobre historia y sobre los pasos de la comunidad judía a lo largo del mundo. Y continuamos, Jorge, y cerramos con este capítulo, con esta segunda entrega de los gauchos judíos, ese periplo por la Argentina y ese segundo ciclo, digamos, o esa segunda parte del siglo XX, ya entrando en el siglo XXI y hasta este 2026, de una forma muy, muy resumida, con los gauchos judíos de Moisésville y también del barrio de Once en Buenos Aires, en la capital argentina. Exacto. Bueno, habíamos quedado un poco en ese contexto posterior a la Segunda Guerra Mundial. Hubo gente que llegó desde Europa, aproximadamente 8.000, cerrándose, digamos, el ciclo migratorio importante, ¿no?, que fue consolidando a la comunidad judía argentina. Ahora bien, desde mediados del siglo XX, la comunidad, podemos decir, que pasó de una fase de consolidación y ascenso social a otra asignada por la resiliencia ante diferentes crisis políticas, económicas, y bueno, y una redefinición, por supuesto, de su identidad en el contexto de la diáspora, ¿no? Hacia 1950 la comunidad alcanzaba su pico demográfico con aproximadamente entre 300 y 310.000 personas. Y bueno, y desde entonces la cifra, por supuesto, ha descendido a cerca de 180.000 en estos momentos, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles han sido los factores clave para que se produzca este descenso, ¿no? Bueno, los factores claves han sido en un alto porcentaje a causa de la Aliyá, ¿no? O sea, la emigración hacia Israel, motivado tanto por el acendrado sentimiento sionista que ha caracterizado a la comunidad argentina, como también por la ocurrencia de las crisis sociopolíticas y económicas que afectaron al país hacia 1976, 1989 y 2001, ¿no? Ahora, si bien muchos emigraron, existe un fenómeno, podríamos decir, de puerta giratoria, en virtud del cual muchas familias decidieron retornar. No obstante ello, Alejandro, se mantiene una tendencia al decrecimiento demográfico debido también, entre otras cosas, a la baja natalidad y la asimilación, que no es un tema menor, por supuesto.
Sí, bueno, un regreso a la Argentina y también una dispersión no solo hacia Israel, sino a otros lugares del globo y también aquí en España. Muchas de las referencias o muchas de las personas que uno se encuentra, puedo hablar de mi experiencia personal aquí en Radio Sefarad, hasta nuestro propio director, ¿no? Podemos hablar de Jorge Rosenblum, que es argentino, emigró hace ya muchos años y son muchos también los que lleva en España después de haber pasado por Israel, pero no solo él, sino otras muchas personas de allá, de Argentina, están también aquí en España y también en Barcelona. Así que es una clara evidencia de que al final son muchos, como nos cuenta Jorge, de los argentinos que no solo fueron a Israel haciendo aliyás, sino que se movieron, ¿no?, por otras ciudades de Europa, en concreto también por Madrid, por Barcelona y otros ejemplos que les invitamos a que nos comenten si están interesados en escribirnos, por ejemplo, a redacción@radiosefarad.com. Jorge, me parece que Buenos Aires es una, ¿no?, de las ciudades que más judíos acogió en toda la Argentina, con el 80% al menos de todos ellos. Exactamente, el 80%, ¿no? Es una ciudad magnífica que ha congregado justamente a la mayor parte de la comunidad judía en la Argentina, ¿no? Ahora bien, creo que bien vale detenernos quizás un instante en algunos hechos por demás traumáticos que afectaron la relativa armonía convivencial reinante en Argentina a partir de la reinstauración de la vida democrática en 1983 tras el ascenso al gobierno del doctor Raúl Alfonsín. Y me refiero fundamentalmente, bueno, a los sendos atentados, ¿no?, que marcaron literalmente a fuego la paz y la tranquilidad de los argentinos, ¿no? Tanto el ataque a la Embajada de Israel en marzo de 1992 como el atentado a la AMIA en julio de 1994. Y vale puntualizar que la impunidad persistente en estos casos ha sido el eje de la agenda política comunitaria durante décadas, sin olvidar naturalmente el alto impacto causado por el asesinato del fiscal de la Nación, Alberto Nisman, en enero de 2015, horas antes de que compareciera ante el Parlamento a los efectos de desenmascarar a los responsables locales y extranjeros de la perpetración de ambos atentados. La comunidad judía, bien podemos decir, ¿no?, transitó un poco en alusión al título de Moisés Ville, de las colonias de Entre Ríos, a lo que era la integración, ¿verdad? Desapareciendo con el tiempo el concepto de gueto, entre comillas, ¿no?, o barrio cerrado. Y en tal sentido, la comunidad se diversificó, profesionalmente, ocupando roles claves tanto en la ciencia, el arte y la política nacional. Desde el punto de vista institucional, las grandes, asociaciones, las grandes instituciones ubicadas en Buenos Aires, tanto la AMIA como la ADAIA, siguen siendo los pilares, pero han surgido, por supuesto, nuevas formas de expresión religiosa, desde el hasidismo de Chabad Lubavitch hasta el movimiento reformista. Bueno, hay que recordar al gran Marshall Mayer, y hay instituciones laicas que reflejan una identidad más fluida, ¿no? En ese sentido, creo que el conglomerado de instituciones da lugar a una intensa vida cultural, donde hay instituciones juveniles, teatros, se incentiva justamente la realización de eventos muy convocantes y muy congregantes en torno a lo que es la identidad judía. Uh-huh. Hay, ofertas gastronómicas magníficas en Buenos Aires, que sigue siendo una urbe, por supuesto, muy interesante y que, sin lugar a dudas, vale la pena visitar, Alejandro.
Bueno, por supuesto, no solo Buenos Aires, sino podemos trasladarnos a Rosario, a Mendoza, a otras zonas de Argentina, pero nos ocupamos hoy de Buenos Aires por esa predominancia de la comunidad judía allí en Buenos Aires. Vamos a hacer una pausa breve, ya hemos llegado a esta mitad, un poquito más de esta tercera entrega, de este cierre de los gauchos judíos, así que volvemos tras esos segundos musicales. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. Y tras ellos, Jorge, si te parece, vamos cerrando con esa actualidad o esa contemporaneidad en Buenos Aires para cerrar este ciclo, este paseo por las comunidades judías en Argentina y adelantar que nos iremos hasta España, iremos a la zona de Navarra para hablar de las comunidades judías allí en un próximo programa, pero antes cerramos con estos gauchos judíos, Jorge. Por supuesto, a modo de resumen o de conclusión, podemos decir que la comunidad judía argentina ha pasado de ser una colectividad de inmigrantes a una comunidad plenamente integrada, cuyo tamaño se ha reducido obviamente por los factores que hemos mencionado, pero que mantiene, sigue enarbolando la llama de la continuidad judía y más allá de las circunstancias complejas que se han vivido a lo largo de todas estas décadas, últimas décadas podríamos decir, se mantiene enhiesta la voluntad de seguir haciendo y creciendo dentro de un contexto de integración, tolerancia y, por supuesto, pacífica convivencia. En cuanto a lo que se viene, como tú lo has mencionado, Alejandro, procuraremos abundar acerca de lo que es la historia judía en Navarra, así como en otros lugares de España, recorriendo lugares, historias de vida y trayendo también a colación lo que ha sido el derrotero de grandes personalidades de la historia judeo-española, ¿no? Como puede ser el caso del gran Maimónides en su momento. Exactamente. Bueno, y no prometemos no regresar a Argentina, es un país muy grande y un gran país, así que no se queden solo con estos gauchos judíos porque puede que volvamos hacia La Pampa o a otros lugares de la Argentina. Y en este caso, como dice Jorge, volveremos a estar con ustedes en una próxima edición hablando de los judíos de Navarra, que como saben, y si no se lo recordamos, fueron expulsados en 1498, 6 años después de que los reyes católicos lo hicieran de la península ibérica, así que muchos de ellos se desplazaron hacia esta zona antes o al mismo tiempo que otros lo hicieron hacia Portugal, donde también fueron expulsados unos años después de haber sido expulsados por los reyes católicos de la península de Sefarad, lo que se llamaba Sefarad, lo que ya era la península ibérica, con estos reyes de España, Jorge. Y por supuesto, y no nos olvidemos de otros gauchos judíos que allende el Río de la Plata se instalaron aquí, en Uruguay, en esta pequeña esquina del mundo que fue muy, digamos, muy receptiva, ¿no? Fue un país de puertas y corazón abierto a la llegada de muchos contingentes de inmigrantes provenientes de una Europa que estaba, digamos, transitando por uno de los periodos más aciagos de su historia, ¿no? Hasta aquí llegaron españoles, italianos y, bueno, y muchos judíos, tanto de raigambre ashkenazí como sefaradí como mizrahi. Muy bien, Jorge, pues gracias como siempre una vez más por estar con todos los oyentes de Radio Sefarad en este programa dedicado al exilio de comunidades judías a lo largo del mundo,
volveremos con un programa, ya les hemos adelantado, dedicado a Navarra, a esa comunidad del noreste de la península ibérica de España, y quizá se prolongue en el tiempo también como este de los gauchos judíos en estas 2 entregas que cerramos hoy con estos pasos por Moses o Mosesville o Moisésville hasta el barrio de Once en Buenos Aires. También es muy probable que nos acerquemos hasta el paso fronterizo con Francia en ese túnel de Somport que ha inspirado varias novelas, entre ellas una que me acercó aquí a Radio Sefarad al principio de comenzar la andadura en este control técnico, en el que les dejo con un tema musical, Jorge, con tu tocayo Drexler. Cómo no. Será un gusto, por supuesto, compartir el próximo y muchísimos más programas acerca de esta temática que tanto nos apasiona. Muy bien, pues si quieren hacer alguna propuesta, ya saben, pueden escribirnos a redaccion@radiosefarad.com. Hasta la próxima. Hasta la próxima. De aquí, en este mundo tan separado, no hay que ocultar de dónde se es, pero todos somos de todos lados, hay que entenderlo de una buena vez. Tu madre se crió en Estocolmo, la mía al sur de Tacuarembó. Tu madre y yo vinimos al mundo igual que tú, porque así lo quiso el amor. Igual que tú, porque así lo quiso el amor. Vino aquí desde Suecia, la mía se crió en libertad. Tu madre y yo somos una mezcla igual que tú, de amor y de casualidad. Igual que tú, de amor y de casualidad. Igual que tú, de amor y de casualidad.